Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar unos segundos mientras van ingresando todos los estudiantes. Buenas tardes, profe. Sí, pero como el niño ya, ¿cierto? Va a tener el día domingo Buenas tardes. para volver. Hola, hola. Hola, buenas, soy Nicola Bello. Hoy nos toca clase de filosofía, ¿cierto? No, hoy día Historia. tenemos clases de historia. Ah, ya. Gracias. Perfecto. Profe, vamos a ocupar el libro, ¿cierto? Sí, por supuesto, vamos a ocupar el texto. Vamos a dar un minuto mientras ingresan. ¿En qué página, profesor, era? Ya me perdí. Era la... En un segundo menciono la página. Vamos a compartir pantalla, así que un minuto para comenzar. Ok, gracias.
El profe dio unos minutitos para que entraran los demás compañeros. Muy bien, entonces, estimados y estimadas, vamos a dar inicio a nuestra clase de historia. Para eso vamos a compartir la pantalla para que así todos podamos estar conectados. A los que tienen sus textos en formato presencial, recuerden que estamos en el módulo 1 de primer ciclo, primero y segundo medio. Así que los invito y agradezco que se hayan conectado. Y con el texto que estamos trabajando, vamos a irnos a la página 45, donde estamos trabajando la unidad número 1, y el título o el texto o el objetivo de lo que hoy día vamos a ir avanzando, vamos a revisar, lleva por nombre Chile durante la colonia, ¿ya? Y para eso obviamente tenemos que nosotros situarnos o establecer cuándo, dónde y de qué estamos hablando. Entonces, como tenemos que viajar al pasado para estudiar historia, tenemos que pensar de que nuestro país tiene una historia muy extensa, muy larga, al igual como es su territorio. Y la historia de Chile se va a ir desarrollando no solo a partir de la llegada de los europeos, con la llegada de los españoles, ¿cierto? Los primeros fundadores, como fue Pedro de Valdivia, que fue uno de los primeros españoles en fundar ciudades en nuestro país, y así generar el inicio de lo que va a ser, o lo que hoy día conocemos como nuestro país, Chile, ¿cierto? De forma independiente. Ahora, hay un concepto que tenemos que nosotros establecer o entender, y para eso debemos dilucidar qué es lo que es colonia. Y si yo le pregunto a ustedes, chiquillos y chiquillas, ¿qué se les viene a la mente con la palabra colonia? ¿Qué puede significar que Chile haya sido una colonia? ¿Qué creen ustedes? Pueden comentar en el chat, también pueden con el audio. Lo interesante, lo importante es que podamos No escuché opinar. muy bien la pregunta. No, lo que estábamos iniciando es de que hoy día el objetivo de nuestro módulo se llama Chile durante la colonia. O sea, vamos a estudiar, vamos a conocer las características de nuestro país durante un periodo de tiempo que se le llama colonia. Y mi pregunta era, ¿qué entendemos por colonia? ¿Qué se nos viene a la mente con esa palabra? ¿Qué puede significar? Bueno, para eso, Como un grupo de personas, no sé. perfecto, sí, muy bien. Para eso lo vamos a dilucidar juntos. Así que a los que tienen el libro o su texto, pueden obviamente leerlo de forma física, y a los que no, ojalá podamos ahí conectarnos a través de la pantalla y vayamos leyendo juntos eh, esta definición. Bueno, también me comentan por el chat que es como un pueblo, ¿cierto? Hartas personas,
Bien, cuando hablamos de una colonia, estamos hablando justamente de un grupo de personas. Estamos hablando de una sociedad. Y vamos a ir dilucidando qué significa este concepto y por qué Chile va a vivir un periodo de tiempo al cual se le denomina colonia. Chile fue colonia de la corona española durante 3 siglos, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Esta institución provocó que, por un lado, gran parte de las riquezas obtenidas en América fueran distribuidas en beneficio de España, y por otro, que la cultura española, obviamente, se sobrepusiera a la de los pueblos originarios, en el caso de nosotros, pueblos indígenas, principalmente mapuches. Ahora, ser una colonia significaba entonces que las decisiones políticas y administrativas eran tomadas por los reyes de España, quienes administraban dichas colonias a través de diversas instituciones. Algunas de ellas funcionaban en España y otras en cada una de las colonias. En el caso de Chile, era una gobernación y que dependía del virreinato del Perú. Es decir, entonces, cuando hablamos de una colonia, estamos hablando de un grupo de personas o de una sociedad que es dominada o sometida por una potencia o por un país que tiene mucho más poder. Como sabemos, nuestro país vivió un proceso de conquista, específicamente por españoles que venían de Europa, los cuales tenían su misión de poder encontrar nuevos caminos, nuevas rutas comerciales, y en este viaje de exploración, Cristóbal Colón va a llegar a América, a este continente nuevo para algunos, pero ya era un continente que existía durante mucho tiempo. Por lo tanto, en este proceso, en este vínculo o en este viaje, de que los españoles llegan a América y se genera este vínculo, este encuentro, lo que va a pasar es que España va a querer tener el control total o poder someter a estos nuevos territorios que él estaba conquistando. Por lo tanto, Chile y los otros países de Latinoamérica que también se vieron influenciados por los españoles van a ser pueblos coloniales, es decir, se transformaron en una colonia del país que venía a conquistar. ¿Se entiende, chiquillos y chiquillas? Bien, la idea es que vayamos avanzando juntos para ir descubriendo o dilucidando las características de este periodo. Cuando hablamos de la colonia, tenemos que viajar automáticamente al siglo XVI. Estamos hablando del año 1500 al año 1599. Ese es nuestro espacio de tiempo con el que estamos iniciando esta unidad. Entonces, nuestro país en su inicio, los españoles van a ir fundando ciudades y empezar a organizar nuevos pueblos y nuevos territorios. Ahora estamos viendo una imagen y que la idea es que también ustedes puedan observarla y que podamos a lo mejor dar algunas características de qué es lo que observamos ahí. Así que los y las invito a que puedan observar la imagen. Los que tengan el libro se pueden dar cuenta que lleva por nombre Fiesta Campesina del Corpus Christi, ese es el nombre de la obra, pero es una imagen, es una representación que nos muestra cómo era la vida o la cotidianidad en el mundo colonial. Entonces, observemos la imagen y comentemos, pues, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué puede decir la imagen? ¿O qué pensamos cuando observamos esta imagen? ¿Qué opinan ustedes? Mire, al observar la imagen, nosotros tenemos que lograr identificar los elementos que ahí se encuentran. Y cuando observo la imagen, yo veo a muchas personas, veo unos caballos, veo unas palmeras, hay una bandera, hay también una construcción, unas casas, unas chozas, y también hay una iglesia. Se puede observar la iglesia. Por lo tanto, a través de una imagen, nosotros podemos extraer un montón de información que nos sirve y que es importante a la hora de estudiar historia.
Por ejemplo, esta imagen nos muestra cosas muy características del periodo colonial. Primero, la introducción del caballo, que era algo novedoso, que antes no existía. Antes de la llegada de los españoles en América, no existía el caballo como mamífero o como un ser vivo que estuviera indómito. Fue introducido por los europeos, y también la religión, en este caso la iglesia, la religión católica, que va a difundir sus ideas o su periodo o su proceso evangelizador. Por lo tanto, la conquista y la colonia de América va a tener un carácter militar, porque viene un ejército, y también un carácter religioso por la evangelización que va a llevar a cabo, en este caso, el pueblo español. Por lo tanto, tenemos que entender de que para que España pudiera dominar y conquistar este nuevo territorio denominado América, debía crear instituciones. Instituciones que existieron tanto en España como también instituciones que eran exclusivamente de América. Y en este periodo del siglo XVI, el mundo era muy diferente a como lo conocemos en la actualidad. No existía sistemas democráticos como por ejemplo hoy día existen, sino que existía una monarquía. Quien tenía el poder, quien gobernaba, era el rey. Por lo tanto, la figura del rey era la figura más importante. En él se concentraban todas las decisiones e incluso el poder religioso. De él dependían las demás autoridades. Por lo tanto, el rey va a ser la figura que va a tener todo el poder. Y en esa época, sobre todo en Europa, van a existir muchas monarquías. Una de ellas, la española. Ahora en España, aparte de existir un rey, que va a ser la figura principal, van a existir dos instituciones que son las más importantes en ese periodo, siglo XVI. Uno es el Consejo de Indias, el cual era un organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, se encargaban de crear leyes, promover las leyes y dictaminar la justicia. Ahora, desde España se ocupaba de todos los asuntos relativos a América, elaboraba las leyes para este nuevo continente y actuaba como tribunal. Por lo tanto, el Consejo de Indias fue la institución más importante que existía en España, en este caso, pero creaba leyes para poder administrarlas en América. Y una institución no menor es la Casa de Contratación. La Casa de Contratación va a ser el organismo que se encargaba de inspeccionar y controlar todo el tránsito marítimo entre España y América, el comercio y también el flujo de inmigrantes. Es decir, esta institución se encargaba, se preocupaba de que el proceso donde los españoles llegaban a América fuera un proceso que fuera normativo, que cumpliera con un procedimiento y que se hiciera en base a la norma de la monarquía. Por lo tanto, en España existían estas instituciones que fueron muy importantes porque promovieron y hicieron posible de que conquistaran nuevos territorios y que colonizaran y incorporaran nuevos lugares a lo que España hasta ese entonces se había logrado desarrollar. Ahora bien, hay instituciones que son propias de América, o sea, que existían y son propias de nuestro continente, o que fueron creadas por los españoles para poder administrar mucho mejor el poder acá en América. ¿Cuáles son esos personajes o cuáles son esas instituciones? La primera y la más importante es el virrey o virreinato. ¿Por qué tenía este nombre? Porque era el representante directo del rey de España, obviamente, en este caso en América, y principal autoridad en el continente americano. Entonces, en España estaba el monarca absoluto, que era el rey, y en América vamos a tener a un virrey, que va a ser el segundo monarca absoluto, y que obviamente va a controlar y va a ser la autoridad principal de nuestro continente. Ahora bien, también se van a crear otros cargos, como es el de gobernador, el cual tenía las mismas funciones que el virrey,
pero restringía a su virreinato, gobernaba era el control del ejército y obviamente presidía la Real Audiencia, es decir, un gobernador tenía un control de un territorio un poco más pequeño de lo que va a tener en extensión el virreinato, pero aún así van a ser los cargos más importantes que van a tener los españoles en América. El primero es el virrey y el segundo va a ser el gobernador. Ahora, las instituciones creadas para poder administrar mejor el territorio, existe la Real Audiencia, y también tenemos el Cabildo. La Real Audiencia es un tribunal de justicia de la colonia, o lo que hoy día nosotros podemos denominar Tribunal de Justicia, y se encargaba de velar por el cumplimiento de la ley y de la fiscalización de las demás autoridades. Es decir, la Real Audiencia era muy importante porque buscaba establecer justicia, un instrumento importante a la hora, sobre todo en esa época, de poder establecer un mundo más equitativo. Y por último, era el Cabildo, que es un organismo que representaba a la comunidad, sería muy similar a lo que hoy día son las municipalidades, construida o constituida por españoles y criollos que vivían en América, administraba el funcionamiento de una ciudad. Por lo tanto, sería muy similar a lo que hoy día conocemos como una alcaldía, un municipio. Por lo tanto, el cabildo se va a transformar en una de las formas de organización más importantes de la comunidad. Por lo tanto, si nos damos cuenta, los españoles van a instaurar distintas instituciones que hacen posible que se vaya desarrollando en nuestro continente todo este proceso de expansión. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a llegar a la página 47, donde vamos a ir definiendo algunos aspectos que son importantes y que es lo que hemos estado dilucidando hasta ahora. Y el título nos dice cuál es la diferencia entre el sistema monárquico y nuestro sistema actual de gobierno. Y antes de entrar ahí en la discusión, les hago la pregunta a todos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede significar monarquía? ¿Qué se les viene a la mente con la palabra monarquía? Que crea leyes. Perfecto, muy bien. ¿Es Estamos como un hablando... gobierno o no? Como legislativo. Perfecto, muy bien. Es un gobierno, tiene poder, dictamina leyes. Bien, ¿qué más? ¿Qué más le viene a la mente? ¿Alguien estaba levantando la mano? Lo escuchamos. Carlos levantaba la mano. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Buenas hola, noches a buenas. todos. Lo que pienso yo que la palabra monarquía, ¿cierto? Me parece que tenemos un ejemplo nosotros acá en los Reyes de España, ¿cierto? Ellos son como una monarquía y la reina de Inglaterra, igual es que es parte de la monarquía. Me parece que es una familia, ¿cierto? Que tiene alto rango y tiene estatus. Y obvio, igual, pues tiene plata. Por eso están donde están. Pienso Claro, yo. perfecto, Carlos. No, efectivamente, muy bien, muy bien. Justamente Ponele un dijiste 7. dijiste varias cosas importantes que tenemos que considerar. Cuando hablamos de la monarquía, estamos hablando justamente, pusiste el ejemplo de España y de Inglaterra, que en la actualidad son gobiernos que todavía mantienen a este linaje o a esta forma de administrar el poder político. Y la monarquía obviamente viene de un linaje, viene de una familia de poder, de mucho dinero, de mucho estatus, que por generación en generación ellos van
como una especie de posta, entregándose el poder dentro de la misma familia. Por eso es tan complicado a la hora de hacer una reflexión. Y por eso hoy día las monarquías prácticamente no tienen el poder que tenían hace 100 años, o no tienen la influencia como lo tenían en la antigüedad. Hoy día, gran parte de los países del mundo tienen un sistema democrático, o por lo menos apuntan hacia un sistema mucho más democrático, y no estableciendo esta estructura tan estamentada que tenía la monarquía, donde al final el poder se concentraba en la figura de una sola persona. Así que muy Disculpe, bien, profesor. lo escucho. Mi último comentario, sí. Se puede decir de que a lo mejor lo que eran parte de la monarquía o los que son parte de la monarquía son los famosos, que las personas que dicen que tienen sangre azul. O sea, que son exclusivos. Claro, totalmente, Carlos, efectivamente. O sea, cuando hablamos de la élite o de las clases altas, en este sentido, vamos a hablar de este grupo de personas, los que pertenecían a la aristocracia, los que pertenecían a la monarquía, eh, Exactamente. eran totalmente conocidos como lo mencionabas tú, ¿cierto? Esta gente de sangre azul, esta gente privilegiada, esta gente que tenía un estatus o un nivel de vida muy, muy diferente al que tenía la sociedad en general. Y esa era la forma en cómo se organizaba el mundo, sobre todo en Europa. No en América, porque en América no existían las monarquías, en América existían culturas y civilizaciones eh, indígenas muy importantes, como lo es el caso de los mayas, los incas y los aztecas, que eran la grande cultura que existía en América y que también tenían un sistema estructurado, pero no vivían con la misma normativa que tenía la monarquía en Europa. Ahora, la diferencia entre el modelo monárquico instaurado en Chile durante la colonia y nuestro actual sistema de gobierno es que el sistema monárquico, los poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, el que se encarga de crear las leyes, el poder ejecutivo, que son los que administra el Estado, y obviamente el poder judicial, que son los que promueven y administran la justicia. O sea, todos estos poderes que en la actualidad están divididos, en esta época la monarquía los concentraba todo en una sola persona. Todas estas formas de administración residían en la figura del monarca, en la figura del rey, quien gobernaba por herencia, como lo comentábamos, de sus antepasados, a lo cual se le llama linaje. La herencia tiene que ver con el linaje, porque obviamente es el mismo grupo de sangre, el hijo y el padre, y así sucesivamente van obteniendo el poder. Entonces no hay Pero una votación. ¿La escuchamos? O sea, yo busqué, o sea, como para quedar más clara, y lo que usted está diciendo es lo que sale acá donde yo busqué, que es generalmente una familia que representa una dinastía, es como que toda la familia se incluye ahí. Totalmente, muy bien, efectivamente, cuando hablamos del linaje, es la familia, y esto va de generación en generación. Por eso para ello era muy importante poder tener familia, tener hijos, y ojalá que fueran varones para que tomaran el trono y así tener y seguir con su poder. Esa era la forma en cómo la monarquía reproducía su modelo o su forma. Como le estaba comentando, y agradecer el comentario, no había votación popular, o sea, no había una elección donde podían decir cuál de todos estos personajes les gusta más, para nada, sino que era todo decidido por el monarca. No es como hoy día, son ciertos donde la democracia permite la participación ciudadana. Por lo tanto, ir a votar era algo que en esa época era impensable. Es decir, entonces, en este caso, el traspaso de la autoridad se daba en forma hereditaria. En cambio, en la actualidad, nuestro sistema de gobierno es una república democrática, lo que implica que, por un lado, los poderes del Estado están separados y son independientes. El Congreso, ¿cierto? El gobierno y los tribunales. Y por otro,
que los cargos son de representación popular. Entonces, es decir, las personas eligen mediante el voto a aquellos que ocuparán un puesto público, sea un presidente, un senador, un diputado, un alcalde o un concejal. Esa es la gran diferencia. Carlos, levantaba la mano, te escuchamos. Sí, profesor, mire, bueno, a lo mejor estaré equivocado, pero un comentario, la monarquía se entiende como reino. Sí, por supuesto, una monarquía también ocupa un territorio, por lo tanto también podemos entenderlo como un reino, porque ocupa un espacio. Ahora, Sí, Es porque como un líder. yo, ¿sí? yo me voy, digamos, bueno, en este caso, ¿cierto? A Egipto, ¿ya? Perfecto. Los faraones, ¿cierto? Así como usted decía de que la familia, ¿cierto? Y los faraones, o sea, ellos, obvio, o sea, anhelaban que el hijo, ¿cierto? Fuera, en este caso, hombre. ¿Para qué? Para seguir con su linaje y con su gobierno o su reinado en este caso. Así es, efectivamente, Carlos. Justamente, si pensamos en Egipto, también vamos a tener estos elementos comunes que tiene la monarquía. Ahora, yo creo que como algo común que podríamos todos tener en claro, de que cada vez que hablemos de monarquía, tenemos que pensar de que un monarca es una persona, es decir, todo el poder, cuando hablamos de monarquía, siempre el poder lo concentra una sola persona. Y además tenemos que agregarle de que siempre esta persona pertenece a la misma familia, es decir, el rey de España es rey porque su padre, su abuelo, su bisabuelo y así sucesivamente fueron ocupando ese cargo. Por lo tanto, hay dos elementos que son comunes cuando hablamos de monarquía. Uno es poder absoluto, que todo lo concentra a una sola persona, y el carácter del linaje, que pertenecen a una familia y que va de generación en generación. Por lo tanto, muy bien porque han ido entendiendo, vamos todos comprendiendo cuál es el significado. Y también comprendemos la diferencia de que en la actualidad es muy diferente porque hoy día en Chile nosotros vivimos en un sistema democrático donde los poderes del Estado están separados y obviamente existen mucho más derechos y hay un sistema participativo donde uno puede elegir a sus representantes. Por lo tanto, había una diferencia abismante a cómo se desarrollaba este proceso en el periodo, obviamente, colonial, siglo XVI. Entonces nos hacemos la pregunta de cómo podría haber sido la sociedad colonial, que sería la pregunta que tenemos que dilucidar nosotros. Y para eso tenemos que pensar en que la sociedad chilena, durante la colonia, era una sociedad estamental, es decir, estaba organizada en estamentos o estratos cerrados. Si lo hiciéramos como en una pirámide, los estamentos son cada una de las etapas o las escaleras que existen en ella. Por ejemplo, un estamento significa de que hay personas que están en una etapa prioritaria, están en la cúspide de la pirámide, y hay otras personas que están a la base o que están en la parte más abajo de la pirámide. Esa diferencia social o esa división social se le llama sociedad estamental, que está dividida por estamentos. Uno está en la parte más alta y otro está en la parte más baja. Por lo tanto, eh, había que pertenecer a un grupo social, el cual estaba determinado por el origen o por el nacimiento de una persona. Primero estaba la clase dirigente, que sería la clase con mayor beneficio, compuesta por un pequeño grupo de españoles, también llamados peninsulares, quienes poseían los cargos políticos más importantes. Luego venían los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, los que tenían poder económico y social, pero que no participaban en la dirección política. En tercer lugar, estaban los mestizos, quienes eran habitantes
nacidos de la mezcla entre españoles e indígenas. Y al final de la pirámide social se encontraban los indígenas y los negros, que serían en este periodo las personas más vulnerables o que estaban en una situación más extrema socialmente hablando. Por lo tanto, si nos damos cuenta, la sociedad colonial era una sociedad muy estructurada, muy ordenada. No había mucha movilidad social y los que tenían el mayor poder económico estaban a la cúspide de la pirámide y obviamente los más desposeídos iban a estar en las partes más bajas. Es decir, había una diferencia social bastante importante, como también lo observamos el día de hoy. Así que la sociedad colonial, en el caso de Chile, comienza y se compone de esta manera. Y una pregunta abierta a todos, ¿qué es lo que es el mestizaje? Porque lo acabamos de leer. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo esa palabra? ¿Qué creen ustedes que puede significar mestizaje? Escuchamos, Carlos. En este caso, en la combinación, ¿cierto? En la combinación de razas. O sea, a ver, ¿cómo me explico? Bueno, una persona, ¿cierto? De una raza se conecta con otra persona de otra raza, una racita chica, es que no sé cómo explicarlo, Sí, ¿ya? totalmente, ya lo Y, entiendo. y de ahí sale como el mestizo, o sea, del, ¿cómo se le puede decir? El combinado. Disculpe estas palabras, profesor, pero No, para nada, Carlos, totalmente bien. O sea, justamente a eso apunta esta clase. La idea es que vayamos todos dilucidando estos temas que a veces habitualmente no los leemos, pero están ahí. O los escuchamos, o aparecen en las noticias, o aparecen en un medio de información. Y es importante a veces darle esta vuelta, y muy bien como tú lo planteaste, Carlos, porque el mestizaje no es más que una unión, una mezcla, un vínculo entre dos culturas diferentes o dos razas diferentes, como tú lo mencionaste. En este caso, la europea con la indígena americana, en el caso de nosotros, mapuche, ¿no? También me comentan por el chat que es el encuentro biológico y natural, ¿cierto?, entre especies de familia. Por lo tanto, todos tenemos ese elemento en común de que el mestizaje o un mestizo es una mezcla, es una unión entre dos culturas diferentes, entre dos personas diferentes, y que obviamente nos va a dar un nuevo individuo, una nueva forma, una nueva denominación, a lo cual nosotros le llamamos mestizo. Principalmente en América y en Chile, o sea, nosotros, la sociedad chilena actual, es una sociedad producto de un mestizaje muy profundo. Así que pensar en nosotros, la sociedad chilena, como una sociedad 100% pura en términos de su linaje, no sería acertado, porque la verdad es que la sociedad chilena se ha compuesto a partir del mestizaje, a partir de la mezcla y también a partir de la migración, que es un fenómeno que también se ha ido dando a lo largo de la historia, y no solamente en la actualidad. Así que en ese sentido tenemos que tener esa mirada. Ahora, los que tengan su libro lo van a poder observar mucho más detallado. Si no, aquí en el compartiendo la pantalla vamos a poder observar lo que estaba explicando. Justamente entonces la sociedad chilena la podemos ordenar en una pirámide de población, que es como habitualmente lo hacemos en la asignatura. Y esta pirámide vamos a tener que organizar desde lo más importante o desde lo más influyente o lo que tenía más carácter en esa época, hasta los grupos más vulnerables, los grupos más desposeídos, que van a estar en la base de esta pirámide. Por lo tanto, si observamos esta imagen, vamos a comprender que los que están más altos son los que tienen más influencia, más poder,
los que están más abajo en la pirámide son los más desposeídos, los que no tienen el mismo sustento o la misma forma de sobrevivir en este periodo. Por lo tanto, ¿quiénes son los que están a la cúspide o los que están en la prioridad, los que están en la parte más alta de la pirámide? En este caso van a ser españoles. El virrey, el gobernador, el presidente, oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona española. Es decir, todos los españoles y sus personas de mayor influencia estaban en la parte más alta de la pirámide, o estaban en la cúspide, o tenían la prioridad que para esa época era muy importante el Estado. Luego de esta clase social vienen los criollos, que también es un concepto que yo creo que hemos escuchado o ha surgido en nuestras clases. ¿Y quiénes pueden ser los criollos? Los criollos van a ser encomenderos y hacendados, con acceso a cargos en los cabildos. Podrían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Es decir, los criollos van a ser personajes con mucho dinero, hacendados, ligados al mundo español, y que van a ser capaces de financiar las distintas ideas que van a ir surgiendo en el periodo colonial. Luego encontramos a los mestizos, mulatos y zambos, que como lo acabamos de comentar, son las mezclas que existen entre culturas diferentes. Por lo tanto, el mestizo es una mezcla, el mulato y los zambos también son mezcla de distintas culturas. En este caso, estos personajes eran habitualmente peones agrícolas, artesanos carpinteros, albañiles, y obviamente de las ciudades podían ingresar al clero, es decir, que tenían la posibilidad de ingresar a la iglesia, y eso les permitía una movilidad social y así lograr la cúspide de esta pirámide. Luego de eso vienen los famosos indios, que serían los encomendados a españoles y criollos en el resguardo que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Es decir, los indígenas también van a ser utilizados, incluso se les denomina encomienda, el sistema de trabajo que crearon los españoles y donde utilizaban a los mapuches como fuerza de trabajo bastante excesiva para los yacimientos de lavaderos de oro, entre otras instancias también que desarrollaban. Por lo tanto, el indígena era un personaje importante, pero a la vez no tenía la capacidad en ese momento de poder subir de nivel o estatus en esta pirámide que, como les mencionaba, es muy estamentada, es muy estructurada. Y a la base, o en la parte inferior, vamos a encontrar a los negros, esclavos, que trabajan en minas y en plantaciones. Por lo tanto, este último grupo social es el que más trabajo, en este caso, va a ir desarrollando, y las condiciones que van a existir en ese periodo van a ser extremas. Hasta aquí, chiquillos y chiquillas, dudas, consultas o comentarios. ¿O estamos bien? Seguimos avanzando. Carlos, te escuchamos. Sí, referente a los españoles, ¿cierto? A los virreyes, gobernadores, obispos y arzobispos, ¿ya? Me acuerdo de que la clase pasada, ¿cierto? Cuando empezamos a ver el descubrimiento, uno de los temas igual que conversamos fue acerca de la religión, de que cuando los españoles, ¿cierto? Llegaron acá a América, ellos eran súper devotos de la iglesia en este caso. Y
me parece que, bueno, el arzobispo, ¿cierto? Estaba un peldaño más abajo nomás que el rey, o que en este caso el virrey. O sea, tenía, a lo mejor tenía más poder que el gobernador o que otro participante de la corona. Claro, totalmente. Bueno, dependía mucho también de la forma, del carácter y de cómo administraban su poder, cómo iba a pesar por sobre los demás este personaje. Pero sí, como tú lo mencionabas, tanto los arzobispos y los virreyes van a tener mucho poder, mucha influencia en América, puesto que van a ser ellos los que van a tomar las decisiones. Por lo tanto, muy buen aporte, Carlos, en ese sentido. Entonces, ¿cuál sería la importancia del campo para la economía colonial, ya que hemos estado dilucidando cómo se componía su organización social? Ahora, uno de los aspectos que caracterizaba a la economía de la época, es decir, a qué se dedicaban económicamente hablando en ese periodo, era el monopolio comercial que ejercía España. Y cuando hablamos de monopolio comercial, estamos hablando de que un monopolio es el poder de una persona sobre una situación. Es decir, si existe monopolio, quiere decir que hay una persona o hay un grupo o hay una institución que lo que busca es tener el control de todo por sobre la otra persona. Ese sería el monopolio comercial. ¿Y qué ejercía España? Obviamente esto significaba que Chile estaba obligado a comerciar con España o con otras de las colonias de España y América, como el Virreinato del Perú. Por ello, las principales actividades económicas de Chile durante este periodo giraban en torno al abastecimiento de mercado peruano. Ahora, la economía de la época descansaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. Siglo XVI, entonces, ese es nuestro contexto. El campo va a ser la herramienta o la forma principal en donde se van a poder extraer los primeros recursos naturales que van a significar los cambios que conocemos hasta el día de hoy. La economía de la época descansaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, ¿cierto? Por ende, durante el siglo XVII, la tierra se transformó en uno de los bienes más importantes. Quienes poseían tierra poseían riquezas y prestigio. Los grupos sociales más importantes, fundamentalmente criollos, adquirieron enormes extensiones de tierra que se transformaron en las llamadas haciendas. Estas eran grandes terrenos dedicados a la producción agropecuaria para la exportación de productos hacia el Perú. Es decir, producir, generar una economía era algo muy importante para los pueblos. En el caso de Chile va a ser muy importante, producto de que así se puede comercializar elementos con otras economías o con otros países. Ahora, la hacienda se fue consolidando entonces como la unidad económica más importante que va a existir en este periodo, mientras que la encomienda servía como un sistema de trabajo e institución social. Esta consolidación de la hacienda hizo necesario contar con mayor cantidad de mano de obra, por lo que se comenzó a contratar personas, en su mayoría mestizos, que trabajaban a cambio de alimentos y algo de dinero. Es decir, la hacienda se va a transformar o se va a configurar como la nueva forma de administrar un lugar, en este caso, poder administrar el poder económico en el periodo colonial. Y lo mismo en la imagen que estamos observando, podemos ver a muchos individuos en caballo. La obra se denomina Matanza de Ganado, siglo XIX, y emula ahí a caballeros que están con el lazo, intentando tomar al animal y así hacer su ritual. Son actividades propias del periodo colonial en la hacienda. Ahora, al interior de la hacienda, porque vamos a entender la hacienda como el campo,
¿cierto? Cuando hablemos de la hacienda, vamos a pensar en un campo, en un fundo, en una parcela, en una extensión de territorio, el cual yo soy dueño y puedo desarrollar una economía o un sistema de vida. Por lo tanto, ¿cómo funcionaba la hacienda al interior del periodo colonial? El patrón o el hacendado era el dueño de la tierra y en su gran mayoría correspondía principalmente al grupo de los criollos. Los patrones consideraban que la vida de sus trabajadores les pertenecía igual como les pertenecía la tierra, por lo cual cometían múltiples abusos de poder, con ellos incluidos los castigos físicos. Por lo tanto, en este periodo, el concepto de patrón o el concepto de hacendado va a ser un elemento muy, muy potente, ya que va a tener mucha potestad, va a tener mucho poder al poder controlar todo lo que estuviera pasando en ese territorio. Y también surgen nuevos personajes. Entonces, con la llegada del periodo colonial, no solamente va a llegar la hacienda como una nueva forma de organizarse, sino que además aparecen nuevos personajes, nuevos individuos dentro de esta escala social que nos vienen a aportar con una mirada diferente de cómo vamos a entender el trabajo actualmente. Y algunos de ellos son los inquilinos, los cuales eran mestizos, que se mantenían con trabajadores estables en las haciendas. Además tenían estrechos lazos con los hacendados. Los inquilinos no percibían salario, sino que se les daba un lugar para vivir y se les entregaban bienes a cambio de su trabajo. Esto llevaba a que el trabajador siempre estuviera atado a la hacienda. Es decir, en los primeros pasos o los primeros indicios de nuestro país sometido a España, ¿cierto? En el periodo colonial, vamos a encontrar que estos grupos sociales, los inquilinos, los peones, los gañanes, van a estar en una situación de desventaja o en una situación mucho más desfavorable, a pesar de que ellos eran la fuerza laboral que trabajaba en la hacienda. Aún así se vivía en una realidad diferente. Los peones y gañanes eran mestizos que no trabajaban establemente, sino que deambulaban de un lado a otro, ocupándose en actividades temporales. Entonces, en la hacienda, que sería la nueva institución que va a surgir en el Chile colonial, vamos a encontrar que existen distintos personajes. Uno va a ser el carácter de patrón, otro va a ser el carácter de inquilino, y el último el carácter de peón o gañán, que son configuraciones que se le dieron en nuestro país para poder comprender la diferencia de que hay algunos que tienen mucho más derechos o mucho más poder sobre sus decisiones que los grupos más desposeídos o los que están más abajo de la pirámide, que no podrán tomar las mismas decisiones que estarán tomando los otros. Ahora tenemos que analizar y reflexionar en este sentido. Los que tengan su texto en forma física, los invito a que puedan escribir, rayar, dibujar, todo en su cuaderno, porque para eso está el cuadernillo. Para los demás, lo podemos ver desde la pantalla y así podemos ir todos juntos avanzando en la actividad que tenemos que hacer ahora o las preguntas que vamos a resolver ahora. Y la número 1 dice, en relación al rol o la importancia que tiene el cambio en nuestra economía, ¿cómo ha cambiado desde la colonia hasta nuestros días? Vamos a la primera pregunta, y que está bastante interesante y nos hace alusión al periodo obviamente colonial, y dice cómo ha cambiado la economía desde la colonia hasta la actualidad. Escuchamos, Carlos. Sí, bueno, estaba leyendo, ¿cierto? La pregunta dice, importancia en el campo en nuestra economía, ¿ya? Esa, dice, en relación al rol o importancia que tiene el campo en nuestra economía, ¿cierto? Yo creo que, bueno,
aunque pase tiempo, pase años, ¿cierto? Yo creo que el campo es una parte fundamental en nuestra economía, y no en nuestra economía, sino que en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Del campo se saca prácticamente todo lo que uno come. Y bueno, obvio que se saca, ¿cierto? Las cosas esenciales para hacer negocio. Muy No sé bien, si me Carlos. explico. Sí, sí, totalmente, efectivamente. El campo es muy importante y le tenemos que dar ese valor. La verdad es que yo creo que todos comprendemos que la economía ha ido avanzando, ha ido evolucionando, por supuesto, desde el periodo colonial hasta la actualidad. Hay diferencias, eso es evidente. Pero como la pregunta lo que buscaba era una reflexión más profunda, eh, la búsqueda está en eso, en comprender de que a pesar de que hoy día vivimos un mundo donde la economía es mucho más amplia y flexible, hoy día generar un emprendimiento, por ejemplo, es una situación que se puede desarrollar, se puede permitir. Por lo tanto, hoy día la economía en la actualidad ha ido cambiando bastante. Pero en este periodo, eh, el campo va a ser la prioridad o lo fundamental a la hora de poder pensar en cómo se generaba una economía a nivel mundial. Y hoy también el campo cumple un papel o un rol fundamental. Hoy día, chiquillos y chiquillas, la ganadería, la agricultura, forma parte muy importante de la economía actual. Hoy día Chile exporta bastante fruta, exporta distintos alimentos, hortalizas que son producidos en el concepto del campo, en el concepto de la agricultura. Por lo tanto, hasta el día de hoy, Chile tiene una posición estratégica en términos de cómo ha logrado posicionarse con su economía a nivel mundial. Por lo tanto, cuando nos hacemos la pregunta de cómo ha cambiado desde la colonia hasta nuestros días, bueno, ha cambiado, obviamente, ha cambiado bastante, pero también hay elementos comunes que se han ido quedado en el tiempo y que de una u otra forma nos permiten comprender mejor esos procesos. Ahora la pregunta número 2 es más específica y nos menciona cómo ha cambiado las condiciones del régimen de trabajo. ¿Cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo era en el siglo XVI? ¿Cómo era el salario de un indígena? ¿Cuál era el horario de un indígena? Etcétera. Y desde la colonia hasta nuestros días. O sea, tenemos que pensar en el mundo actual e intentar viajar al pasado y preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿cómo ha cambiado las condiciones del régimen de trabajo, salario, horario en la actualidad? ¿Cómo ven ustedes el mundo laboral en la actualidad? ¿Lo encuentran que es bueno, es positivo, ha ido avanzando, es negativo, tiene que mejorar? ¿Cómo ustedes ven el mundo laboral hoy día? Profesor, La escuchamos. hola, en comparación a esos tiempos es bueno, o sea, igual hay mucho que mejorar, pero sí las condiciones son súper diferentes, pues antes eran, por decirlo, esclavos del, lo que nos comentaba hace poquito, que habían personas que ni siquiera recibían un salario, sino que prácticamente los amarraban con darles un sitio y tener que trabajar para esas personas de por vida. Entonces igual es muy diferente. Muy bien, efectivamente, Sofía, así es. Hoy día nosotros hemos ido avanzando, como también lo menciona en el chat. Hoy día las leyes laborales, las normas laborales han sido mucho más amplias, se han diversificado. Por lo tanto, eso también ha permitido de que estas situaciones que estamos estudiando o que leemos sean situaciones del pasado.
pero es importante que nosotros las estudiemos porque tenemos que entender de que si no hubieran pasado estos episodios, no hubieran cambiado algunas condiciones. O sea, para que hoy día nosotros tengamos una normativa laboral, una ley, un programa, un protocolo, es porque han pasado muchos años donde se ha ido avanzando, evolucionando, en poder comprender cómo este proceso es lo más objetivo posible a la hora de estudiar. Ahora, las condiciones de la... Ah, perfecto, Carlos, estaba ahí con la mano levantada, te escuchamos. Muchas disculpe, profesor, que sea tan interactivo, pero Para nada, de eso se trata, Carlos, así que te lo agradezco. Muy bien. con respecto al trabajo, bueno, yo soy trabajador, ya trabajo en la construcción, llevo tiempo trabajando en construcción, y sí, así como dice la compañera, se puede mejorar hartas cosas, pero de un tiempo a esta fecha, igual han habido cambios que para el trabajador, ¿ya? Yo me acuerdo cuando era más joven, ¿cierto? Mi papá trabajaba en construcción igual, y él en el tema, cuando él iba a hacer colación, juntaban unos palitos y hacían como, o sea, juntaban unos palitos, ¿cierto? Le colocaban así como una lata y ahí, encima de esa lata, le colocaban sus viandas, ¿ya? ¿Cómo? Perdón, no te No escuché, tenían, Carlos. De nuevo. Perdón, disculpa, ellos, escuché lo... no, no, ellos juntaban, ¿cierto? Los mismos despuntes de la madera que los trabajadores iban ocupando, ¿cierto? Hacían fuego. Ah, Y en ese fuego ellos, digamos, calentaban su vianda, su comida que llevaban, ¿ya? Ahora, en este tiempo no, porque hay comedores, hay más, como le dijera, hay más beneficio para el trabajador. No tanto, pero en estos tiempos, mire, un ejemplo mismo, como yo trabajo en construcción, ¿cierto? Y hay varias etapas del trabajo, en este caso de un edificio que tiene que hacerse, ¿ya? Yo me he dado cuenta de que en el ámbito de los trabajadores, ¿cierto? Que trabajan en el fierro, ¿Mm? ya ellos hacen losas, ¿cierto? Prácticamente están trabajando todo el día a la intemperie, al aire libre, ¿ya? Claro. Algunas veces cuando, por ejemplo, llueve, o sea, no llueve, pero como que cae una pequeña lluvia, ¿cierto? Lo único que le dan es un traje de agua y siguen trabajando. O sea, igual, Claro. pues yo lo que digo, chuta, ¿cómo tanto? O sea, entiendo de que el avance, ¿cierto? Pero ahí hay que, no sé, pues, pensar y chuta, ¿no? Y cuando paran, cuando ya prácticamente el agua, pero llueve, ahí para. Pero si no llueve así a cántaro, ellos no paran y siguen trabajando. ¿Y por qué? Porque lamentablemente la producción no se puede acabar. Y es igual, es como para uno que, bueno, yo tengo la suerte de trabajar bajo techo, adentro de los departamentos, pero los colegas afuera, igual, pues, o sea, hay varias gente que trabaja en diferentes áreas que, que tiene que trabajar a la intemperie. Totalmente de acuerdo, Carlos. Sí, yo creo que ha sido potente lo que tú has hablado porque tiene que ver con la realidad. O sea, efectivamente hoy día esa es una realidad también en Chile y en varias partes. Incluso hasta uno podría llegar a pensar en, bueno, hemos avanzado, pero parece que no se ha avanzado lo que se esperaba después de 200 años o más de 200 años de lo que estamos estudiando hoy día. Pero es interesante tener esa conciencia, así que también agradezco, Carlos, a tu opinión, porque muchas veces no visualizamos o no visibilizamos las experiencias que existen en los distintos mundos laborales. Yo creo que a lo mejor el que no ha tenido la posibilidad de trabajar en construcción, de trabajar en un edificio, no va a comprender las distintas labores o las distintas etapas que tiene ese proceso.
y de que hay muchos trabajadores que hoy en día, como tú contabas, Carlos, aunque han avanzado en derechos sociales, existen normativas mucho más avanzadas, aún así hoy día sigue no existiendo una conciencia, sigue existiendo un abuso, muchas veces determinado por el salario, determinado por la jornada laboral, o incluso por el clima laboral, por el respeto, por la forma en cómo nos vinculamos. Entonces, para mí es importante sobre todo el comentario que tú hacías, Carlos, porque ese es el sentido de la historia. Cuando nosotros pensamos, ¿por qué hoy día nos conectamos a hablar de la colonia? ¿O por qué me interesa a lo mejor a mí saber un poco cómo fue la conquista española o cómo fue el periodo colonial en nuestro país? Y la verdad es que las respuestas son las que hemos estado o las que ustedes han ido compartiendo, de poder darnos cuenta de que lo que ha pasado hace 200 o 300 años atrás tiene mucha significancia para el día de hoy. Imagínense que los indígenas mapuches eran utilizados como mano de obra, no se les pagaba una remuneración y tampoco tenían un horario de trabajo, trabajaban todo el día de sol a sol, y eran las condiciones que existían en ese momento. Incluso a propósito también de lo que son las evoluciones del mundo laboral en Chile a mediados del año 50, o sea, no hace mucho tiempo, estamos hablando del año 1900 a 1950, Chile aprobó y promovió una ley conocida como la ley de la silla, lo cual suena chistoso, pero era una ley que dejó establecido de que una persona trabajadora en distintas áreas tiene derecho a sentarse en su jornada de trabajo. O sea, imagínense, hasta hace muy poco, hace no más de 60, 70 años atrás, Chile aprobó esta ley con la que buscaba eh, equiparar derechos laborales. O sea, hace 80 años atrás en Chile no había derecho para poder sentarse en una jornada de trabajo. Por lo tanto, esa es la reflexión, a eso apunta cuando nosotros estudiamos la historia. Intentamos estudiar el pasado, darnos cuenta de cómo vivía la gente en esa época, para poder intentar comprender el mundo actual, que es lo que nosotros hoy día queremos intentar explicar. Y antes de que finalicemos, les quiero invitar a que observemos la imagen que está en la pantalla, y si no, estamos en la página 54, para que también podamos dar algunas luces o opinión, o que nos vaya quedando algo claro, para también seguir avanzando. Así que les voy a comentar cómo lleva por título, y dice: ¿cómo se divertía la gente en la sociedad colonial? O sea, nosotros en la próxima clase vamos a seguir analizando el periodo colonial, porque es muy extenso, entonces probablemente en una clase no podamos dilucidar todos los elementos más importantes, pero sí podemos introducir y dar algunas características, algunas luces de lo que para nosotros es importante. Así que los invito a observar la imagen, miremosla bien, miremos cada detalle e intentemos interpretar la imagen, intentemos que nos hable la imagen y qué mensaje nos quiere decir. ¿Sí? Me han escrito en el chat si alguien tiene alguna dificultad o tiene que retirarse, no hay ningún problema. Así que agradezco que me haya comentado por el chat. Para los demás que estamos conectados, estamos en la etapa final, finalizando ya nuestra clase de hoy, pero antes teníamos como misión observar la imagen que está proyectándose, que se está compartiendo. Los que tengan su texto en la imagen de la página 54. Así que los invito a observarla e intentar dilucidar elementos importantes. La idea es que nosotros, a través de la imagen, podamos extraer información, algo que nos diga, algo que observemos, que nos llame la atención, y a partir de eso nos podemos quedar con un mensaje. Así que aquí los invito a que puedan, los que quieran obviamente, escribir en el chat o con el audio, qué piensan cuando observan la imagen. Página 52 me comentan, me confundí, no era 53, es página 52,
dónde está la imagen que estamos observando. Y la pregunta es una pregunta abierta para todos los que están conectados. ¿Qué creen ustedes que representa la imagen? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes que nos quieren mostrar con esta imagen? Una imagen propia del periodo colonial, es una imagen de Chile del siglo XVII. Así que los invito a que observen. Como una celebración, algo así, se ve música, juegos, al parecer. Sería como eso, como Perfecto. una fiesta. Muy bien, efectivamente, estamos hablando de un encuentro, una fiesta, donde hay música, hay gente bailando, perfecto, muy bien, Sofía, efectivamente. ¿Qué más? ¿Quién más quiere opinar o compartir? Se ve como una fiesta como más formal, ya sé que se ve que están cerca de la iglesia, de casas como más con mejor arquitectura. Yo creo que debe ser Bien, con gente de alto, o sea, de más rango social. perfecto, muy bien. Efectivamente, bueno, dijeron varias cosas importantes que nos van a servir para analizar la historia de Chile colonial. Primero, se dieron cuenta de que hay una festividad. Efectivamente, estamos en una fiesta, en una situación donde la gente está compartiendo. También estamos en una ciudad, no estamos en el campo, estamos en una ciudad, se ve la iglesia, como también lo comentaba el compañero, se ve que la arquitectura ha ido evolucionando, se ven distintas casas, se ve una configuración diferente, también se comprende que lo que están compartiendo ahí, en su mayoría pueden ser de clases sociales más altas. Por lo tanto, lo que observamos es que en nuestro país, lo que estamos observando es que Chile se está conformando como un territorio con identidad. Bueno, por el chat me comentan que es como las fiestas patrias, pero en su época. Muy bien, efectivamente, esta imagen nos representa una fiesta patria porque no ha sucedido todavía ese acontecimiento, ¿cierto? Sería anacrónico pensar de que están celebrando el 18 de septiembre, porque eso todavía no sucede. Eso va a suceder en el siglo XIX, 100 o 200 años después de la foto que estamos viendo. Pero sí tiene mucho que ver con la festividad, y lo que podemos nosotros concluir es de que estamos frente a un país, a un Chile que está creciendo. Estamos observando que hay una sociedad que ya tiene tiempo para festividades, de que hay una arquitectura en la ciudad, de que hay una infraestructura que se va expandiendo. Por lo tanto, cuando hablamos del Chile colonial, tenemos que pensar en un Chile en constante evolución, cambio y transformación. Y que obviamente es muy diferente al Chile actual, pero cuando nosotros vayamos estudiando este periodo, nos vamos a ir dando cuenta cuál es la influencia que tiene y por qué es importante hacerlo hasta el día de hoy. Así que muy bien. Chiquillos y chiquillas, ¿hay alguna duda, consulta o comentario importante que tengamos que realizar ahora? Si está todo claro y no hay dudas, por mi parte, obviamente agradecer su conexión y dejar nuestra clase finalizada por el día de hoy. Y también los dejo en libertad de acción. Y obviamente agradecer que se hayan conectado. eh, Ante cualquier situación nos podemos comunicar por correo, por mail, el cual es victor.saavedrafuentes@gmail.com. Así que, frente a cualquier eventualidad, estamos en contacto. Así que muchas gracias, chiquillos y chiquillas, por conectarse. Espero que haya sido un aporte, que hayamos avanzado un poco más en la comprensión de lo que es la historia de Chile, en el caso del día de hoy, la historia colonial. Así que estén muy bien y nos vemos en pocas semanas. Gracias, Chao, profesor. profesor. Chao. Buenas tardes. Gracias. Que estén Buenas bien. noches. Así es, igual para ustedes. Nos vemos.